Han sido dos mesas sumamente interesantes, la de ayer, donde se tocaron temas, podríamos decir, familiares, ¿no? La infancia, la adolescencia y la parentalidad, que nos fuimos todos con muchas inquietudes y realmente fue una mesa interesante. Y esta mesa que acaba de pasar ha tenido un encanto, un sabor muy especial, temas muy diferentes. Sin embargo, eh, me atrevo a asegurar que en esos temas se demuestra la actualidad del psicoanálisis, cómo sigue siendo una teoría muy actual, ¿no? Hablando cuestiones del cuerpo, ¿no? Que fue un tema, la psicosomática, un tema muy interesante, y estos autores, cómo lo abordan, y después este tema de la poesía y el psicoanálisis, en donde se ve que la importancia del lenguaje es cada vez más en la actualidad, y cerrando con el tema de la pulsión, ¿no? Que también muy interesante. Vamos ahora a pasar a una mesa que tiene la intención de mostrar la vigencia del psicoanálisis. Entonces voy a cederle la palabra a Ricardo para continuar. Vamos a hacer el sprint porque ya es la recta final, entonces vamos a ponerle todo el entusiasmo para que aprovechemos al máximo esta mesa. Me atrevo a asegurar que esto no pasa todos los días, entonces vamos a aprovecharlo. Okay. Pues como dijo David, viene sobre la vigencia del psicoanálisis, pero en este caso es la vigencia de la clínica psicoanalítica. Y para eso empezamos con la maestra Araceli Zamora Santillán, que tendrá su ponencia el tratamiento psíquico, tratamiento de la histeria. Paso a leer su currículum. La maestra Araceli Zamora Santillán estudia en medicina en la UNAM, médico egresada, maestría en psicoanálisis y cultura, Escuela Libre de Psicología de Puebla, formación de psicoanalítica en el Círculo Psicoanalítico Mexicano AC, especialidad clínica Freud-Lacan, Red Analítica Lacaniana, miembro activo y docente del Círculo Psicoanalito Mexicano y consulta privada. Entonces, pues le cedo la palabra a la doctora. Se llama tratamiento psíquico, tratamiento de la histeria. Tristeza, desesperación, humor variable, desasosiego, alegría forzada, risa a carcajadas, alternando con llanto, trastornos sensoriales, alteraciones de la visión, del oído, del gusto, del olfato, parestesias, trastornos sensitivos, anestesias cutáneas, hiperestesias, con una sensibilidad extrema al dolor, dolores de cabeza, percibidas como si un clavo se hubiera introducido en dicho punto, dolores diversos como dolor abdominal, en extremidades, en espalda, en articulaciones, trastornos motores, afonía, parálisis, contracturas, temblores, convulsiones, vegetativos, palpitaciones cardíacas, angustia precordial, disnea, sentimiento de espasmo faríngeo, globo histérico, y todo con carácter de lo excesivo. Un dolor que se expresa como doloroso en grado máximo, una anestesia y una parálisis que fácilmente pueden volverse absolutas, una contractura que opera el máximo de contracción de que un músculo es capaz, y todo lo anterior es capaz de desaparecer de un momento a otro. ¿Qué es todo lo anterior? Que una persona puede presentar varios de esos síntomas o uno solo de ellos y ocasionar un desequilibrio y un dolor a quien lo padece y a su entorno. Y sobre todo, cuando algún médico determina que no se tiene nada orgánico, es decir, no hay daño anatómico del órgano que el síntoma expresa, es expresión funcional. Se trata nada menos que de histeria, la patología que imita las enfermedades. Y bueno, ¿qué resulta de esa imitación? Pues que se ha creído que quien simula es él o la paciente. Su mala reputación parece acompañarla donde quiera que se nombra,
histeria, simulación, mentira, puro teatro. Todo asigna su no entidad clínica. El designio es un o una histérica, finaliza un diagnóstico médico que curiosamente la invalida como enfermedad, es decir, no tiene nada, y resulta que la histeria es la enfermedad del sano. No hay nadie más sano que un histérico, no tiene nada, dicen los médicos. Solo expresión funcional, una patología que imita enfermedades, todo un enigma y que los médicos a través del tiempo han tratado de comprender y resolver. Histeria, disterón, útero. Es una de las enfermedades más antiguas de la medicina. Su historia data más de 20 siglos, cuando se encuentra una primera referencia de ella dibujada en jeroglíficos egipcios, en lo que se conserva del papyrus Kahum. Y si bien menciono la primera referencia, también menciono la última, justo la de su desvanecimiento, su desaparición como enfermedad específica, desde que en 1952 el DSM, Manual de Psiquiatría, suprimiera el término. Y entonces, ¿en dónde se encuentra su vigencia en la actualidad? Quizá para responder esa pregunta debamos ver a la histeria desde la historia de la medicina, desde la historia de las mujeres o desde la historia del psicoanálisis. Ver en qué contexto se inscribió, cómo quedó delimitada en el campo de la clínica, cómo varió su concepción y su extensión a lo largo del tiempo. Saber acerca de la histeria antigua, que se situaba bajo el signo de lo médico, la histeria medieval, que se diluye entre lo mágico y la religión, su recuperación como entidad nosológica en el Renacimiento, pasando por el clasicismo al siglo de las luces, hasta llegar a la época freudiana, que la vislumbra ya en el psiquismo. Un útero migrante o debilitado, lo primero que se piensa en la antigüedad como origen de ese enigma y cuyo nombre justo deriva de esa etiología. Histerón, útero, histeria, y que la sitúa en ese tiempo como exclusiva de la mujer. Desde el papiro egipcio de Kahun, en lo poco que se conserva de este documento, denomina la enfermedad como perturbaciones del útero. Los primeros médicos y filósofos antiguos no cambiaron de idea. Así, el gran Platón decía en Timeo, en los diálogos, en las mujeres lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues indigna el útero, va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa molestias extraordinarias y ocasiona enfermedades de todo tipo. Útero migratorio o útero debilitado, que se agitaba en todos los sentidos en el cuerpo, ¿no? Si se iba a las vías respiratorias, eran los sofocones o a los pulmones, sí, se andaba por ahí. La clave de este vagar orgánico era la imperfección del cuerpo femenino, caracterizado por la humedad y la frialdad, que hacía que el útero migrara en busca de lugares más confortables de su anatomía. El útero no tiene lo que desea y en consecuencia se desplaza de manera imprevista por el cuerpo, por lo que el tratamiento médico se limitaba a alimentar al útero con toda clase de sustancias para que éste volviera a su lugar o acudiendo a las fumigaciones. Esta técnica o tratamiento consistía en hacer que la paciente se sentase sobre un quemador que producía humos ascendentes. Con esto se pensaba que se relajarían los genitales femeninos, haciendo así que la histeria desapareciese. Médicos de Egipto y otros pueblos primitivos del cercano oriente,
Creían que la matriz era un órgano bicorne que podía desplazarse dentro del cuerpo hasta obstruir todas las entradas de aire. También se decía que la histeria era una enfermedad provocada por no tener relaciones sexuales. Así, el médico árabe Serapión pensaba que era por continencia sexual, porque había encontrado esta afección en viudas y solteras. Galeno consideraba que la histeria era provocada por una retención de la sangre menstrual o el semen femenino. Se pensaba que la mujer también eyaculaba. Un humor, un vapor, como se diría más tarde, sutil, irritaba e invadía los nervios y los centros nerviosos, causando los síntomas del mal de matriz. Se atribuía el problema a la putrefacción o depósito de esperma femenino y de la sangre en la matriz, con distribución de un vapor maligno por todas las regiones del ser. O sea, si tenían trastornos menstruales ya, ¿no? O simplemente como una reacción del útero sobre todos los demás órganos del cuerpo. Ya no hablan del desplazamiento del útero. Lo que sí propugnaba Galeno era la estimulación digital en pacientes solteras para conseguir espasmos, placer y expulsión del esperma femenino. En este caso, el fin, como se podía apreciar, sí era provocar un orgasmo. Esta actividad la hacían las parteras. Y por primera vez, este gran médico, desde esa teoría de la retención, señala que los hombres también pueden tener la afección, por primera vez, ¿no? Hablamos del siglo II después de Cristo. En la Edad Media, cualquier mujer que no cumpliera con los roles de sumisión de esposa y madre, o que no estuviera ligada a un varón, padre, esposo, hermano, eran consideradas una amenaza, algo intimidante que había que eliminar, por lo que las mujeres solas, con o sin síntomas histéricos, se veía como una infamia que se había apoderado de las mujeres, que se habían dejado influenciar por el diablo, y es como el síndrome histérico deja el campo científico para pasar al religioso, en donde se estigmatiza al cuerpo y a la sexualidad como pecado, con términos de lascivia, concupiscencia, ya está, trabajo Dan, y demás. Y la mujer diferente a los cánones establecidos o con síntomas histéricos son catalogadas como brujas o posesas, con amistad y pactos con el diablo, por lo que se inicia el escrutinio, la cacería de brujas por parte de los sacerdotes inquisidores, aliados de Dios contra el demonio. Incluso el monje dominico James Sprenger escribe un libro, el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Es así como en 1490, una cosa así, en el que resalta el papel maléfico de una bruja y el daño a la sociedad, una especie de manual de cómo hacer confesar a las brujas acerca de su condición, así como narrar sus aventuras con el diablo, sus aquelarres, su desborde sexual. Recoge el inventario de las orgías a través, claro, de terribles torturas. Hay una película que se llama Hassan, que retrata, es una película muda, que retrata todo esto que les acabo de decir, de cómo hacían confesar a las brujas y bueno, eran mujeres solas, casi siempre viejas, que no, inclusive llevan con el prototipo de la bruja, son como ancianas, ¿no? Inclusive desdentadas, así, pero también a las jóvenes, pero que no tenían como respaldo de un varón, ¿no? De los síntomas histéricos que me parece más impactaban y que mandaban a las mujeres a la hoguera, fueron las crisis convulsivas que daban la apariencia de posesión demoníaca y las anestesias cutáneas que tenían la particularidad de presentar isquemia en la zona afectada y que cuando se pinchaba, dicha zona no sangraba,
esto se consideraba estigma diaboli, ¿no? O también las grandes anestesias cutáneas que pinchaban y no le dolía a la persona, ¿no? También eran catalogadas como brujas, que son de los síntomas histéricos más fuertes, ¿no? Época muy difícil para la humanidad, ya que vivían rodeados del miedo, del horror ante el deseo sexual, de la culpa, con un enemigo invisible, poderoso, dispuesto a atacar en cualquier momento, incluso hasta penetrar en los orificios del cuerpo estando dormidos, el diablo mismo. Afortunadamente, la humanidad avanza y durante el Renacimiento, la histeria pierde su halo demoníaco, desvinculándose de la Iglesia y de los sacerdotes, y es retomada por el campo de la medicina, nuevamente para tratar de desentrañar esta enfermedad. Y siguiendo los preceptos todavía de Galeno y de Hipócrates, de la teoría de los humores o de los úteros migratorios, ellos hicieron otros aportes, ¿no? Y vemos aparecer grandes médicos y científicos como Charles Lepois, Willis, Thomas Sydenham, Cullen, Pinel, Briquet, hasta llegar a Charcot y Freud. Claro que en este recorrido falta mucho porque la historia de la histeria data de 2 siglos, entonces tuve que resumir para poder dar un panorama, pero esto es enorme. Y vamos a ver cómo fue aportando cada uno para ya no tener a la histeria como etiología en el útero, ¿no? En 1618, o sea, siglo ¿qué? ¿15? ¿Sí? 1618, 17. Charles Lapois da un salto epistemológico al considerar lo histérico como una afección cerebral primitiva, cercano a la epilepsia. Ya no es el útero. Todos los demás decían que era ginecológico, ¿no? O ya sea que retención de la sangre, o del semen, creían que las mujeres eyaculaban, o que el útero bicórneo, o que migratorio. Entonces, por eso la importancia de este doctor, ¿no? Que dice, no, esta es una enfermedad cerebral, ya la quita del útero. Pasa del campo ginecológico al neurológico. En este momento es considerado común a los 2 sexos. Es una enfermedad y común a los 2 sexos. Viene otro, en 1667, en el mismo siglo, un poco más allá, viene otro doctor llamado Willis, que retoma las concepciones anterior y las homologa a la hipocondría, que esta es una enfermedad parecida a la histeria en cuanto a que había síntomas sin daño anatómico, en el que las personas tenían como ideas obsesivas acerca de enfermarse del estómago, del hígado, de la bilis, del vaso. Hipocondrio viene del hipocondrio, que es una delimitación médica del abdomen, ¿no? Está el hipocondrio derecho y el izquierdo para determinar de qué lado están los órganos. Entonces las personas tenían ideas como delirantes de que se enfermaban de algo de eso, ¿sí? Pero finalmente no tenían daño anatómico. Entonces lo que hace Willis es que mete esta hipocondría dentro de la histeria. Entonces viene Sydenham, que es el llamado Hipócrates inglés, esto ya es en 1681. Este autor propone una síntesis de hipocondría e histeria. No obstante, su manifestación se distribuirá de la siguiente manera: hombres hipocondríacos y mujeres histéricas, incluyendo esta clasificación nuevamente a los 2 sexos, ¿sí? Nada más que al hombre ya no le llamaban histérico, sino hipocondríaco. Y a las mujeres seguíamos siendo y seguimos siendo histérica. Bueno, y seguimos siendo. Bueno, eso no decía quién me apunté. Ya ni me puedo fijar dónde voy.
Sydenham introduce la importancia etiológica de las causas morales y del espíritu. Es la primera vez que no solamente hablan de lo biológico, ¿no? O de lo funcional con relación al anatómico. Él también ya incluye causas morales y del espíritu, dice. Y dice Sydenham: ahora bien, aunque las mujeres histéricas y los hombres hipocondríacos están extremadamente enfermos del cuerpo, más aún lo están del espíritu, pues desesperan absolutamente en su curación. Y si a uno se le ocurre darles la menor esperanza, montan en una gran cólera. Por otro lado, se llenan el espíritu de las ideas más tristes y creen que les esperan todo tipo de males. Se abandonan por el menor motivo, e incluso sin ninguno, al miedo, a la cólera, a los celos, a las sospechas y a las pasiones más violentas, y se atormentan sin cesar a sí mismos. No pueden soportar la alegría, y si sucede que se regocijan, ello es poco frecuente. Si se proponen hacer algo, cambian enseguida de proyecto, emprenden todo lo contrario, sin darle de todas maneras acabamiento. En fin, no tienen determinación y son tan indecisos que nunca saben qué partido tomar y sobrellevan una inquietud continua, decía este señor en 1681. Piense el autor de las agitaciones del alma producidas por la cólera, la pena, el temor, y dice: así cuando las mujeres me consultan sobre una enfermedad cuya naturaleza yo no podría determinar mediante los signos ordinarios, siempre tengo el cuidado de preguntarles si el mal que las ataca no lo hace cuando están apenadas o si su espíritu está perturbado por alguna pasión. Como verán, pues introducir las causas morales y del espíritu, bueno, pues ya es otra visión, ¿no? Aparte de que también hizo la clasificación para que también los hombres entraran en estas categorías, pero recordemos, los hombres hipocondríacos, las mujeres histéricas. Vino otro doctor, ya apellidado Cullen, ya en 1775, él publicó una monografía creando el término neurosis. Él fue el que creó el término. ¿Se acuerdan que la histeria está dentro del campo psicoanalítico, se considera una neurosis? Entonces, este señor, desde 1775, publica esta monografía creando el término para designar todas las enfermedades sin fiebre, sin lesión local verificada. Esto inspiró a Pinel, otro gran médico, que en 1779 publicó la nosografía filosófica. Esta concepción se impuso hasta la mitad del siglo XIX. Él hizo toda una clasificación de estas enfermedades. Nuevamente la histeria, después de un largo recorrido, vuelve a ser considerada como una enfermedad de la matriz, enfermedad de la mujer nuevamente entonces. Y llega otro doctor, ya en 1859, que se llama Briquet. Es el representante más acabado de la histeria prefreudiana. Es importante destacar que consideraba la histeria como una afección puramente cerebral y naturalmente entonces común a los dos sexos. O sea, no soltaron, ¿no? Se puede señalar que la histeria es una enfermedad que consiste en una neurosis de la porción del encéfalo. Ya cuando se decía neurosis, ya se daba por entendido que el daño, que la expresión era solamente funcional, sin daño al órgano. Dice, cabe señalar que la histeria es una enfermedad que consiste en una neurosis de la porción del encéfalo destinada a recibir las impresiones afectivas y sensaciones. La histeria es entonces una manifestación afectiva. Lo que sucede aquí es que efectivamente afectiva, pero la localizaba en el encéfalo, o sea, estaba en el campo de la neurología. Bueno, hasta aquí vamos, ¿no? Haciendo un resumen, estamos en el mito de los diálogos de Platón, en el que el útero es un animal que vaga, ¿no? Hambriento, porque está débil, ¿no? En lo frío, en lo húmedo, etcétera, ¿no?
teoría de los humores de Hipócrates, teoría de los vapores de Galeno, o esta enfermedad cerebral primitiva, ya de ambos sexos, ya que en proyección neurológica y afección de una porción del cerebro, igual neurológica. Y llegamos a un doctor llamado Jean-Martin Charcot. Él es demasiado importante porque él fue maestro de Freud. Freud llegó a las histerias a través de él. Freud consiguió una beca para ir a estudiar a París, para estudiar alguna otra enfermedad. Recuerden que Freud era neurólogo. Y ahí en la Salpêtrière, en donde estudiaba, donde fue a hacer sus estudios Freud, conoció a Charcot, y él, aparte de ser un gran neurólogo, empezó a hacer estudios de la histeria. Entonces, por eso lo pongo aquí, ¿no? En 1870, el doctor Jean-Martin Charcot asume la dirección de las salas de convulsivos en la Salpêtrière. De aquí en más señala una tripartición en el ejercicio profesional de Charcot. Era un médico especialista en neuropatía y enfermedades crónicas. Fue estudioso de la histeria e hipnotizador. Es dable señalar que Charcot era considerado una eminencia y antes de asumir la dirección tenía tras de sí una extensa carrera. Inaugura en 1882 un servicio de neurología en el Hospital de la Salpêtrière como anatomopatólogo. Insiste en investigar la lesión causal de la histeria y al no hallarla, inventa el concepto de lesión dinámica. Después de que se moría una persona, les hacían sus estudios anatomopatológicos porque estaban seguros que iban a encontrar algo que les había producido una lesión en alguna parte del cerebro, pero no las encontraban. Entonces decía, bueno, entonces esto es una lesión funcional también, ¿no? Nada más. Pero lo más importante es que introduce una nueva dimensión, mostrando, gracias a la hipnosis, la existencia de leyes que rigen los fenómenos histéricos, ubicando la histeria en el campo neurológico. Esto es en el 82. En 1885 es cuando Freud llega, justo en el apogeo de estas investigaciones de la histeria. Y ahí es donde empieza la historia del psicoanálisis, cuando Freud llega como neurólogo y sale como psicopatólogo. Se regresó a París, ¿no? Así, digo, a Viena. En relación al tratamiento de la histeria, que iba acorde a la teoría que sustentaba su origen, aparte de las fumigaciones, de los vapores de mal y buen olor, me faltó eso, es que les ponían malos olores por arriba, ¿no? Y bonitos olores por abajo para que el útero se bajara. Entonces, en relación al tratamiento de la histeria, que iba acorde a la teoría que sustentaba su origen, aparte de las fumigaciones, de los vapores de mal y buen olor, como ya lo he mencionado, en el siglo XIX se propuso la hidroterapia, que popularizó los balnearios en ese siglo. Este tratamiento consistía en la aplicación de agua a presión o agua bombeada en los genitales femeninos, haciendo que se excitaran los centros nerviosos, además de profundizar la respiración e incrementar las secreciones. Este tratamiento era muy bueno, pero tenía un inconveniente: el dinero. Era muy caro montar un balneario, porque los médicos tenían que seguir ideando terapias que estuvieran al alcance de todas las mujeres con esta enfermedad. Luego también se instalaron las terapias médicas con masaje. Las pacientes que tenían histeria, de alta sociedad, las pacientes que tenían histeria debían someterse a un tratamiento denominado masaje pélvico, que se basaba en la estimulación de los genitales manualmente por parte del doctor o de la matrona hasta hacerle llegar al orgasmo. En esta época se llamaba paroxismo histérico, al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres una enfermedad. Ay, dije, se me olvidó el otro. Acudir a la consulta por esto se volvió muy habitual,
hasta tal punto que los médicos y enfermeras empezaron a inventar todo tipo de artefactos para que este tratamiento fuera más fácil, más efectivo, más rápido y más limpio, ya que los médicos se cansaban porque podían tardar hasta 1 hora en realizar este masaje. Este masaje no se consideraba un acto sexual, ya que no había coito. Y había una sala de vibraciones en la consulta y vibradores personales. El médico británico llamado Joseph Mortimer Granville fue el primero en crear el vibrador en 1870, ya que decía que estaba cansado de masturbar manualmente a sus pacientes. Por esto, creó el primer vibrador electromecánico con forma fálica, y aunque no era de un tamaño muy reducido que se pueda decir, fue todo un éxito, ya que lograba aliviar a las pacientes en menos de 10 minutos de una manera eficaz, limpia y sencilla. En la misma época, decidieron fabricar un vibrador personal para evitar visitas vergonzosas a las consultas. Esto fue todo un boom, hasta se anunciaban, ¿no? Venga, a ver esto, ¿no? Hay una película que se llama Histeria, Historia del Deseo, que narra toda esta historia, ¿no? Claro, novelada, ¿no? Con una historia de amor, pero ahora que estaba haciendo la revisión, veía toda la propaganda, ¿no? En carteles y todo, ¿no? Y claro, era la época victoriana en la que había una situación de represión sexual enorme, tanto hombres y mujeres, que justamente esto producía más histeria en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cayó esto bueno. Y entonces con Freud, ¿qué pasó? Por supuesto que el tratamiento varió. Al principio daban un tratamiento físico y moral, siguiendo las leyes de Charcot, aislaban a las pacientes, ¿no? Y las aislaban por varias semanas, les quitaban como el foco del daño, ¿no? Y ahí pues les hacían su tratamiento físico con la hidroterapia, electroterapia, era una suerte como de un gran spa, pero que el médico las visitaba y les daba su tratamiento físico, unos medicamentos y moral, consejos, regaños, ¿no? Eso es en un primer momento. Aquí seguía su maestro Charcot. Después siguió con su gestión hipnótica, empezó a utilizar la hipnosis. En ese tiempo había una escuela, había 2 escuelas importantes en Francia, una que era la de Charcot, la Salpêtrière, y otra que era en la ciudad de Nancy, que era de la Escuela de Medicina de Nancy, y que ahí estaba Bernheim, que era el representante, y en ese tiempo usaban la hipnosis para poder curar las enfermedades y le llamaban su gestión hipnótica. Freud fue a los congresos y entonces, como alternando entre lo que sugería su maestro Charcot y Bernheim, empezó a tratar a las pacientes con su gestión hipnótica. Después él tenía un mentor y maestro que él lleva tratado a una paciente por hipnosis hasta llegar al meollo del síntoma, y sucedió un fenómeno que recordaban lo que les había pasado y sacaban el afecto, lo que habían sentido de eso, y era muy exitoso. Su maestro yo lo había realizado en el 82, pero Freud no lo había captado hasta allá en el 87-89, 1887-89. Y después siguió con otro método que ya no utilizaba hipnosis, que era la catarsis, que incluso es un término popularizado en el lenguaje, ¿no? Y también se trataba de expresar y recordar lo que había causado el síntoma, hasta llegar a lo que se llamó asociación libre, que es el método psicoanalítico actual. Ah, sí, pues qué bueno. Ya voy a terminar. Bueno, como verán, pues Freud ya abandonó toditito eso, ¿no? Al contrario, ya el paciente no se toca, al paciente no se le guía, no se le aconseja, no se le regaña, todo lo contrario. Bueno, a finales del 19, por otro lado,
se inició un proceso de clasificación de la histeria en función de sus distintas formas de manifestarse. O sea, la dividieron. Estos subtipos acabarían convirtiéndose con el paso del tiempo en enfermedades plenamente independientes y desperdigadas por distintos capítulos de la patología psiquiátrica. Y le llamaron trastornos disociativos, trastornos conversivos, personalidad histriónica, dolor psicógeno, o sea, la dividieron, la partieron. A ese proceso de fragmentación de la histeria se añadió en las últimas décadas del siglo XX la tendencia paulatina a dejar de usar la palabra histeria, al haber adquirido el término una connotación despectiva. La corrección política que obliga a eliminar del vocabulario los términos considerados ofensivos para algún sector de la población también hizo mella en la psiquiatría. Ahora la histeria se ha esfumado, ha desaparecido como el nombre histeria de una antiquísima enfermedad y como un calificativo para referirse a las patologías relacionadas con la misma, neurosis histérica, personalidad histérica, bolo histérico. Y sin embargo, la histeria existe y sin embargo se mueve. ¿No? Voy a cortarle porque se podría objetar que a lo largo de una historia 2 veces milenaria, acuérdense, y muchas veces ruidosa, el silencio de estos últimos años no tiene demasiado peso. Y nada nos dice que la histeria no volverá a emerger en breve tras una de sus máscaras, anorexia y demás, ¿no? Pero lo cierto es que en vista del actual estado de cosas, todo parece indicar que hemos pasado definitivamente la página de la histeria en medicina y en el pensamiento religioso satanizador, al ya no tener una teología en el útero, ni en el sistema nervioso, ni pacto con el diablo. La histeria tiene el mérito que a través de tratar de desentrañarla, Freud descubrió y conceptualizó a través del estudio clínico de sus pacientes el aparato psíquico, el psicoanálisis en general, así como la construcción del método psicoanalítico, dándole su campo definitivo desde donde surge la histeria, ya no del útero, ya no de la retención seminal, ya no actuación diabólica, ya no del sistema nervioso, desde donde ya no existe, sino desde esa instancia llamada inconsciente. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, dice un ensayo publicado por él en 1890. Tratamiento de la histeria, tratamiento desde la psique, desde el alma. De allí la vigencia del tratamiento de la histeria, desde nuestro campo, quizá el más efectivo, y que le sigue dando vigencia a la histeria, y que desde nuestros consultorios constatamos que se presenta frecuentemente en hombres y mujeres. Eso es.